clubes de reforzarse. Hay fichajes estelares y otros que son más de relleno o para tapar huecos. Sin embargo, hay veces que estos últimos son los que se terminan convirtiendo en ídolos. El 1 de febrero del 2023, Miguel Merentiel era un uruguayo de 26 años que para cualquier futbolero solo era ese tipo que jugando para Defensa y Justicia le hizo un gol a River y le gritó a la cámara: "Soy una bestia". ¡Soy una bestia! Después del Halcón se lo llevó el Palmeiras, pero en el Verdão casi no jugó y no tenía lugar porque aparentemente no daba la talla, o eso creían. Ahí es cuando aparece... Yo lo conocí a Merentiel cuando le hizo a River en Defensa y Justicia y el resto de historia. En el Palmeiras ni lo vi, la verdad. Boca. En febrero del 2023 llegó a préstamo por un año con opción de compra de 3 millones de dólares. Una cifra que en su momento sonaba un poquito alta para un delantero con una carrera bastante opaca. Desde su debut en el 2017 había pasado por Peñarol, Tanque Sisley, Lorca en España, Valencia B, Godoy Cruz, Defensa y Palmeiras. A fuerza de rendimientos decentes en un Boca muy pobre, donde sus competidores eran el Perro de Orsini o un Benedetto en la peor versión que se recuerde, se fue ganando un lugar entre los titulares. Desde entonces pasaron técnicos de todos los colores: Ibarra, Almirón, Diego Martínez, Gago, Russo y hoy Úbeda. Todos lo tuvieron en cuenta, ya sea como titular o como primera variante, y en estos años dejó momentos que van a quedar grabados para siempre en la memoria del hincha. El primer gol de Boca en la historia del nuevo Mundial de Clubes frente al Benfica y después el golazo al Bayern Múnich de Neuer. Goles... Qué golazo que hizo, ¿no? O sea, sí, de River no acaba de hablar objetivamente. La que le hizo a Jonathan Tah, de loco. Miren. Grabados para siempre en la memoria del hincha. El primer gol de Boca en la historia del nuevo Mundial de Clubes frente... El primer gol fue en contra. No fue de Merentiel, fue de Otamendi en contra. Frente al Benfica y después el golazo al Bayern Múnich de Neuer. Goles en superclásicos al punto de tener a River prácticamente de hijo. Goles en instancias decisivas de Libertadores. Y encima entró en la tabla histórica de goleadores de Boca con 50 tantos, siendo el segundo uruguayo más goleador del club. Boca lógicamente pagó los 3 millones de dólares al Palmeiras y con gusto, porque ese delantero que llegó a préstamo como relleno terminó enamorando a los hinchas. A River le hizo como 6 goles, creo que son. Con goles, huevo y una personalidad que es exactamente la que un 9 del Gerense tiene que tener. En su tiempo. Franco Armani también es uno de estos casos, y no por su pase de Atlético Nacional a River, porque ahí ya estaba consagrado, sino que hay que hablar del paso previo, cuando llegó a Atlético Nacional procedente de Deportivo Merlo. Armani en su arribo a Colombia no solo que era un desconocido, sino que estuvo a nada de quedarse libre. El arquero tenía experiencia únicamente en la segunda división argentina y corrió desde atrás, ya que llegó como la sombra de Gastón Pessutti, compatriota y capitán del equipo. Cuando llegué fue difícil porque tenía 4 arqueros por arriba mío, estuve prácticamente un año sin jugar. ¿Solo jugaba por Copa o cuando Pessutti se lesionaba? De hecho, de esa misma forma es que llega a su debut. Armani luchaba y luchaba, pero no daba el salto. Es más, hasta tenía mala suerte. En un momento le llega una oportunidad de quizás consagrarse y jugar, pero esa misma noche se rompió los ligamentos cruzados. Su carrera se vino abajo, estaba totalmente relegado. Que sale debutar y a punto de quedarse libre, pero decidió aferrarse a Dios y la iglesia por recomendación de su esposa, la cual había encontrado una respuesta ante una enfermedad. Lo llevó y todo cambió. Cuando él se lesionó y le decía: amor, vamos a la iglesia. Desde que empezamos a asistir acá a la iglesia, después de mi lesión, fue un cambio totalmente muy grande. Vinieron los éxitos, como contaba los títulos. A partir de ahí las cosas se le empezaron a dar tras la salida de Pessutti y las malas compras de supongo yo que fue la triple atajada contra Central. Armani fue ganando minutos hasta volverse inamovible. Leyenda total de El Verde. Ganó la Libertadores y se puso al mismo nivel que René Higuita siendo extranjero. De hecho, en su despedida, la cancha parecía más llena que en un clásico. Siendo extranjero sabemos lo difícil que es triunfar en otro país. Pero Armani lo hizo. De hecho, la historia continuó y hoy es el arquero más ganador de la historia del continente.
Y el arquero argentino más ganador de la historia. Ojo. En julio de 1995, Toluca se reforzó con un desconocido José Saturnino Cardoso, un delantero paraguayo sin mucho nombre y menos en el fútbol mexicano. Había salido de River Plate de Paraguay y en 1990 dio el salto a un fútbol europeo de segundo orden para jugar en el St. Gallen suizo, donde no tuvo malos números, pero volvió a su casa para jugar en Olimpia. Tras 2 campañas medianamente buenas, llega al fútbol mexicano con 23 años. Curiosamente, en la revisión médica en Toluca no detectaron que el tipazo llegó con una rotura parcial del ligamento cruzado y una del ligamento del tobillo izquierdo. Básicamente estaba hecho concha. Sin embargo, y andá a saber por qué, decidieron tenerle paciencia y esperaron un año a que se recupere. Y cuando pasó eso, cambió la historia del club. 10 años en la institución y más de 350 partidos en donde hizo más de 250 goles, que fueron fundamentales para ayudar al club a ganar 5 títulos y que lo condecoraron 3 veces mejor futbolista del año de la Liga MX y 4 veces máximo goleador. En el 2005 la gente sonreía y veía cómo ese paraguayo roto que habían comprado 10 años atrás se despedía siendo el máximo ídolo en la historia del club. ¿Necesitas un préstamo ya? Con Credicuotas pedís tu préstamo personal 100% online y lo recibís en solo 5 minutos en tu cuenta. Imagínate lo desconocido que era Nicolás de la Cruz cuando llegó a River, que cuando estaba confirmado su fichaje, literalmente lo hicieron presentarse porque nadie había visto ni un solo minuto de él. Lo que se destaca de tu juego, ¿qué le dirías? Soy un jugador que tiene remate afuera del área, uno contra uno importante, pero bueno, después ayer lo que puedo hacer en la cancha es totalmente distinto. De la Cruz llegó a River en agosto de 2017 con 20 años. Había estado en Liverpool de Uruguay y la selección juvenil de su país junto a Federico Valverde, pero se esperaba poco y nada. Claro que a De la Cruz lo conocieron por el Mundial. Porque lo único relevante de su carrera es que era hermano de Carlos Sánchez. La jodita del volante uruguayo en un principio a River le había salido muy cara porque compró apenas el 30% de su pase, valorado en 4 millones de dólares. Un montón, y encima era totalmente resistido por la hinchada. Sin embargo, en una pretemporada se despertó, tardó 2 años en rendir, pero ningún hincha se queja con el rendimiento que dio a partir de 2019. De un volante ofensivo pasó a ser un todoterreno. Pase, gol, tiro libre, presión, estaba en todas. Al final terminaron adquiriendo un 20% más de su pase por prácticamente 3 millones y medio de dólares, y lo vendieron a Flamengo en 15. De la Cruz se fue de River con más de 200 partidos jugados, 10 títulos en su palmarés y como uno de los mejores de Sudamérica. Y ojo, porque después de 2 años los rumores indican que podría pegarse una vuelta. En agosto del 2012 llegó al Real Madrid un flaquito de 26 años y la gente se preguntaba: ¿este pelilargo se supone que va a ser el sucesor de Xabi Alonso? ¿Qué carajo se fumó Floren? Luka Modric venía del Tottenham, donde sí, era muy querido, pero tampoco era un fichaje que le rompía la cabeza a la gente. De hecho, ese mismo año, el diario Marca lo premió como el peor fichaje de la temporada. Había costado unos 35 millones de euros y la crítica lo trataba como un jugador livianito, lento, técnico, pero hasta ahí. Los hinchas del Madrid no estaban convencidos. Mourinho no le encontraba una posición fija y encima entraba generalmente desde el banco jugando pocos minutos y sin continuidad. Pero como suele pasar con los distintos, Modric no necesitó gritar ni vender humo. Lo único que necesitó fue tiempo. Y cuando lo tuvo, todo cambió. Desde la segunda temporada empezó a sentarse como interno y se transformó en el tipo que hacía que todo funcione. Europa lo empezó a mirar distinto después de aquel golazo contra el Manchester United en el 2013 por Champions League, donde ya se le veía que era otra cosa. Volvió tendencia. Ese mismo gol le hizo Argentina en el 2018. Europa lo empezó a mirar distinto después de aquel golazo contra el Manchester United en el 2013 por Champions League, donde ya se le veía que era otra cosa.
Volvió tendencia el pase de 3 No, dedos pero ni y enamoró cuadrado, a propios y extraños con su manera de jugar. Y todo esto sin mencionar que fue el corazón de Croacia, llevándolos a lugares impensados en los mundiales y coronándolo con un Balón de Oro. Justo él es el que habían nombrado como el peor fichaje de la temporada. De poco sirve contarte lo que ganó el croata con la Casa Blanca, pero te lo enumero. 6 Champions League siendo clave en todas, 2 Copas del Rey, 4 Ligas Españolas, 5 Supercopas de Europa, 5 Supercopas de España, 5 Mundiales de Clubes y una Intercontinental. Florentino Sí, flojo igual de título, no. Flojo. terminó pagando 35 millones por un jugador que muchos ninguneaban y se terminó llevando al mejor mediocampista de su era, al que hoy es directamente una leyenda del club y uno de los mejores en la historia del fútbol. No queremos ser ese típico canal falopa que viste una vez y dijiste, ah, mira qué buen video, y te fuiste y desapareciste de la vida. No, queremos construir una familia futbolera del bien junto a vos y todas las personas que ya se han suscrito a este canal. Por eso te pedimos 2 cosas, dale like y suscríbete. Independiente en los últimos años está lleno de refuerzos falopa y la mayoría terminaron siendo bastante polenta. Nicolás Domingos, sin ir más lejos, parecía ser uno más de estos casos, pero la realidad es que terminó volviéndose un fenómeno. El historial del mediocampista era deplorable. Había estado 9 temporadas en River en 3 ciclos distintos y en total no llegaba ni a 90 partidos. Surgido del club de Núñez, no tuvo chances como juvenil, no tuvo chances en sus 3 préstamos, no tuvo chances cuando regresó a River que estaba en la B, no tuvo chances cuando lo fueron a buscar desde Banfield y de la nada cayó en Independiente. Allá por julio de 2017, Domingo lo único que tenía era un puchito de partidos en el taladro de buen rendimiento entre 2013 y 2015. Llegó luego de rescindir su contrato con River y nadie se esperaba lo que terminó pasando. Terminó formando una gran dupla con el Torito Rodríguez y ganando la Sudamericana a los 6 meses de llegar y luego la Suruga Bank, consagrando al rojo como el rey de copas. Un paso Ah, sí, pero que le ganó a Flamengo. fugaz pero intenso que sigue y fue reconocido en el estadio hace no tanto tiempo. No, le ganó a Flamengo. Sí, fue 2017 entonces. 17. En enero del 2024, Racing se reforzó de cara a una Copa Sudamericana que iba a ser realmente histórica para la academia, pero había algún que otro nombre que hacía bastante ruido desde un principio. Adrián Maravilla Martínez llegó en ese mercado después de una muy buena campaña en instituto, pero ya teniendo 31 años y con una carrera bastante discreta que pasó mucho tiempo en el ascenso y en el fútbol paraguayo, sin contar que para colmo había estado preso, pero bueno, en resumen no levantaba muchas expectativas. La gente de Racing, sin embargo, al poco tiempo lo empezó a ver definitivamente como su 9, y fue concretamente en la fecha 4 de aquella Copa de la Liga en 2024 cuando le hizo un hat-trick a San Lorenzo en el cilindro en un partido que terminaría 4-1. Maravilla siguió haciendo goles y más goles, pero lo que hizo que verdaderamente se gane a la gente de Racing es su estilo, esa sensación de que siempre iba al límite y que sea como sea, se iba a desvivir por el equipo. Maravilla fue fundamental en instancias decisivas de aquella Sudamericana que ganó la academia. Gol a Huachipato en octavos, a Paranaense en cuartos y hasta en la final a Cruzeiro. Y si hay algo que le faltaba fue aquel golazo a Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. También hizo golazos en partidos importantes en el ámbito local, como por ejemplo en clásicos contra Independiente, y terminó convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia del club, al punto de que le hicieron una bandera similar a la que los hinchas de Boca le habían hecho a Palermo. Y así fue como un expreso y 9 de ascenso pasó de ser un refuerzo esa bandera, nunca más hizo gol. falopa a convertirse en un ídolo y verdadero delantero de época. Fija, sin mentirte. Salah hoy es un fenómeno, pero nadie va a hablar de que cuando llegó al Liverpool procedente de la Roma, nadie se esperaba ni un cuarto de lo que terminó siendo hoy en día. El egipcio era un jugador decente, pasos por el fútbol de su país, Basel, Chelsea, Fiorentina y Roma. Solo en este último tuvo un rendimiento bueno, pero nada del otro mundo. Sin embargo, obligado por el fair play financiero, tuvo que salir de Italia y fue vendido en 42 millones al Liverpool. Klopp confió en un extremo que tenía 15
15 goles y 11 asistencias en la Serie A. Y me vas a decir, che, son buenos números. Y la verdad es que sí, pero nadie esperaba el rendimiento que tuvo en su primera temporada. Salah en su año de debut hizo 32 goles en 36 partidos de Premier y 11 goles en 15 partidos de Champions. Por sus tantos, llegaron a la final y la única forma de pararlo fue lesionarlo al inicio del partido, como hizo Sergio Ramos. Mo